Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es Radio INA. Me encuentro en la conducción Benjamín Muratalla. El Instituto Nacional de Antropología e Historia los invita a acompañarnos en la emisión de este programa de la serie Somos Nuestra Memoria, en la que hemos convocado al doctor Hilario Topete para platicar sobre el tema Experiencias en la conservación del patrimonio cultural inmaterial. Bienvenido, Hilario, a estos micrófonos. Gracias, Benjamín. Me siento muy honrado por estar en segunda ocasión con ustedes en un programa de radio. Y tú dices, ¿para qué somos buenos? Qué gusto platicar contigo. Es la primera vez que conversamos al respecto. Y bueno, pues vamos a iniciar esta charla. Hilario, en estos años recientes, digamos, ¿qué será? Si no estoy equivocado, desde hace poco más de una década, se ha manejado mucho el término de patrimonio cultural inmaterial. Te pregunto si hay un concepto mayormente aceptado y cuál es el origen de este término, de esta categoría o de esta idea patrimonio cultural inmaterial. Bien, el patrimonio cultural inmaterial sale a la luz pública de manera oficial, o sea, su acta de nacimiento, en el cual se compromete un conjunto de países a avalarlo, reconocerlo. En el año 2003, producto de una convención que lleva por título Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Este documento recupera una larga cadena de discusiones en torno del patrimonio cultural, al cual México no era ajeno. Cuando se hace el Mundial Cult en México, se había vuelto ya muy común el uso del término patrimonio cultural. El problema que había en ese tiempo es que el patrimonio cultural estaba referido fundamentalmente a lo que un sector de investigadores llama cultura material, es decir, zonas arqueológicas, sitios históricos. Eventualmente también se discutía sobre la inclusión dentro de estos sitios que tenían importancia capital para la historia, para la identidad de los pueblos que estaban metidos en la discusión. Se incluía la naturaleza. Pero la parte inmaterial, que curiosamente era la que le daba sentido a los sitios, a los monumentos, a las zonas arqueológicas, no aparecía por sitio alguno. Y el proceso de patrimonialización y de la puesta en valor del patrimonio cultural material, tenía que ver con esta forma de valorar, de entender, de disfrutar, cuidar, proteger, comprender, transmitir lo que significaban estos sitios y estos monumentos. Luego, la necesidad de una categoría que abarcara este ámbito se hacía presente desde el siglo pasado. En 2003, cuando presidía la UNESCO, Koichiro Matsuura,
Y teníamos nosotros a una excelente representante en la UNESCO para cuestiones de cultura, que era la doctora Lourdes Arizpe. Deciden empujar un proyecto para recuperar y poner en primer relieve la inmaterialidad del patrimonio cultural. El documento que condensa esto se firma en el 2003. Paradójicamente México no lo suscribió. Lo hizo 2 años más tarde. Y a partir de ese momento el Estado se comprometía a realizar ejercicios, diseñar políticas, fortalecer instituciones vinculadas con la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Esto es, ¿qué cosas se iban a proteger, a cuidar? Bueno, eran los usos y costumbres, como le llamamos nosotros cotidianamente, pero abarcaba mucho más. Llegaba a las representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas con las cuales el ser humano entra en contacto con la naturaleza, con otros hombres, con mundos otros con los que vive según las religiones, las cosmovisiones, diversos grupos o los grupos, en tanto que estos usos, estas expresiones, cubrieran fundamentalmente los requisitos siguientes. Uno, que constituyera un hecho, un ser patrimonial y patrimonializado. ¿Qué significa esto? Que al menos hubiese traspuesto la barrera de la generación presente hacia la subsiguiente, pero que también hubiese sido recibida de la precedente. Esto es, a los muchachos de la Escuela Nacional de Antropología, cuando dicen, ¿cómo voy a saber que algo es patrimonio? Mira, si lo comparten 3 generaciones ya lo tienes ahí, no hay mayor problema. Es la forma más coloquial y peatonal de hacerle entender al chico que lo que puede considerar como patrimonio está allí, atravesando el tiempo, atravesando las generaciones. Aquello que no atraviesa las generaciones no puede ser patrimonial. Puede ser cultural, pero no puede ser patrimonial. Y lo cultural tiene que ver con el conjunto de los signos, de los símbolos, de las representaciones, de las prácticas de grupos compartidas que tienen un sentido para todos ellos, que poseen los códigos para leer en un relato, en una danza, en una representación. Repito, tienen los códigos para poder entender por qué se hace, para poder entender los contenidos de lo que se está haciendo y de lo que se está viendo, y que además se sienten identificados todos con esto. Puede haber algo que no es compartido por todo un grupo. Verbigracia, yo puedo hacer un poema en un lugar determinado, pero mi poema se queda en mi cuaderno de notas. Esto, en términos del documento de la salvaguardia del patrimonio cultural y material, no sería considerado ni como cultura ni como patrimonio cultural. ¿Por qué? Es una obra artística, ancla dentro del concepto occidental de cultura, pero no podemos considerarlo como cultura en términos de la convención, ¿sí? Y bueno, inmaterial, cuando los chicos se meten en la discusión de que si al hablar nosotros producimos frecuencias de onda y que esto a final de cuentas es material, o que el referente, que puede ser un bastón de mando de un mayordomo, dice, bueno, ahí está la materialidad. Bueno, sí, pero el bastón de mando no constituye la parte inmaterial donde están condensados los símbolos. La condensación se hace en el bastón porque es lo visible, pero este es un proceso mental. La
La simbolización y el reconocimiento de los símbolos lo tiene el colectivo. Es decir, es un lenguaje codificado. Y solamente aquellos que comparten los mismos códigos pueden entender que un bastón que se parece mucho al otro está en diferentes manos. Y al estar en diferentes manos implica que hay diferencia de jerarquía en un grupo social, por ejemplo. Nosotros de fuera no lo podemos entender. Vemos nada más bastones y son tan parecidos que decimos, son la misma cosa, pero no. Para la gente de la localidad o de la comunidad que comparte un sistema de creencias, ¿qué significa eso? Son diferentes, ¿sí? Entonces, cuando me preguntas que si hay un término alterno a esto, bueno, sí, te puedo decir, todo aquello que sea cultural y que haya atravesado 3 generaciones y que corra a través de la oralidad fundamentalmente, pues es patrimonio cultural y material. Alternos, no los hay. Hay uno más englobante, que es el de patrimonio. Hay otro más englobante, que es el de cultura, pero no posee ninguno de estos dos la especificidad para nombrar todo esto que constituye las tradiciones, las expresiones orales, el idioma, las artes del espectáculo, dice la convención. Nosotros no estamos muy convencidos de la convención. Nosotros pensamos que hay expresiones estéticas, ¿sí? Expresiones artísticas, no artes del espectáculo. Esto me parece que a veces nos lleva a pensar que una danza como la del, qué sé yo, la de los parachicos, es un espectáculo, ¿no? Cuando no lo es. Sí, tiene otros sentidos. Y es difícil encontrar un término alterno que también abarque, por ejemplo, los usos sociales, las ritualidades, los ritos, las ceremonias, las fiestas y actos cívicos, como se está investigando actualmente estas representaciones del 5 de mayo, las representaciones de la independencia, por ejemplo, que se hacen en algunos lugares de Guerrero, están formando parte de esta categoría inmensa, ¿sí? Y hay muchísimos más, los conocimientos de la naturaleza, los conocimientos sobre el cuerpo, las formas de curarlo, las formas de atenderlo, las formas de criar hijos, la forma de hacer cosas, la forma de utilizar ciertos instrumentos. O sea, es tan grande que difícilmente tienes un paralelo conceptual para abarcarlo. Qué interesante, Hilario. Fíjate que sí se me hace muy interesante. Creo que es de las explicaciones sobre el patrimonio inmaterial que verdaderamente me ha gustado bastante todo lo que dices, porque es difícil. Nada menos hace un par de horas platicaba yo con unos chicos universitarios acerca de esto, de cómo definimos, cómo concebimos el patrimonio inmaterial. Es difícil. Yo tenía una especie de intuición de que las cuestiones simbólicas eran precisamente a donde recaía el patrimonio inmaterial, porque decimos, bueno, es que todo es materia. La misma música, las ondas sonoras están estructuradas de materia, son estructuras materiales que impactan a nuestros sentidos, y en ese sentido, valga la redundancia, pues es materia, es patrimonio material. Pero aquello que no se toca, como las ideas, como las representaciones simbólicas, que bien lo dijiste con mucha claridad, pues ese es el patrimonio inmaterial. Qué interesante tu postura. ¿Qué manifestaciones están incluidas? Dinos algunos ejemplos, ya mencionaste algunos, pero que sean del corriente de la gente, que se manejen en el ámbito académico, que no sean muy claras. Ejemplos de cuáles son las que a tu entender están incluidas dentro de este campo del patrimonio inmaterial. Sí, mira, voy a partir de dos cosas. El patrimonio, en primer lugar, se reconoce y se fortalece en el interior de las localidades, de los grupos sociales que lo crean, lo recrean, lo transforman,
lo lavan, lo planchan, lo friegan y siguen teniéndolo como si no hubiese cambiado gran cosa. Hay otra forma de patrimonializar. A la primera, a falta de un término adecuado y convincente, yo le llamé patrimonialización autogénica. Es decir, el propio grupo es el que decide qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere conservar. Y hay otra que viene desde fuera, que es la heterogénica. Aquí es cuando intervienen las instituciones, el Estado, y deciden que hay que hacer un ejercicio para colocar en un valor superior al de la propia localidad aquello que les agrada. ¿Sí? Voy a un caso. La danza de los parachicos, que está ya bajo protección del Estado porque ha sido reconocido como patrimonio cultural inmaterial de México. No es el único, está el mariachi también. Está la gastronomía michoacana, está la pirecua michoacana. Pero te lo voy a poner a guisa de ejemplo. Tú vas a la comunidad purépecha, te encuentras sí la pirecua, te encuentras el Día de Muertos, te encuentras qué sé yo, las formas en que se carda la lana, se hila, se enovilla, se hacen los telares de cintura o se disponen los verticales. Todo eso, todo el conocimiento, toda la significación que hay detrás es patrimonio cultural inmaterial. Pero podemos ir a una localidad todavía mucho más retirada, en Oaxaca, Yucuiti, Nuyó, por citar algunos casos, y te das cuenta de que ahí no hay estas cosas, perdón por la expresión, y lo voy a meter entre comillas, espectaculares. Pero la gente cuenta una cantidad de historias impresionantes vinculadas con el cerro, donde están los nahuales, platican sobre aparecidos, tienen sus relatos que dan cuenta de la fundación del pueblo. Y estas cosas son compartidas por toda la gente de la localidad. Forman parte también del patrimonio cultural inmaterial. Entonces tienes dos ámbitos. Uno, el espectacular, ¿no? Que está altamente politizado. Y otro que es el que no necesita la ayuda del Estado porque se genera entre la gente, se adapta entre la gente. Hilario, de aquí me surge una inquietud, una pregunta. Podríamos pensar entonces que el patrimonio como iniciativa, como proceso, es externo a quien crea este patrimonio, a quien es, digamos, creador, productor, que lo vive, que lo disfruta, y que, bueno, pues quizá ni siquiera tenga la idea de patrimonializarlo, como dices tú. Y ante tanta complejidad de situaciones, inventariar esto es una tarea que la considero, digamos, casi utópica, y además no sería una tarea práctica para la propia comunidad dueña de ese patrimonio, sino para entidades externas. Cierto, ¿verdad? Por lo que has dicho, el patrimonializar, y yo he conocido mucha controversia al respecto. Por ejemplo, escuché tanto de la Pirecua como de cuando nombraron a Tlacotalpan también patrimonio cultural. Pero, ¿qué opinas?
pertinente inventariarlo, pero hay una ventaja, yo intuyo que hay una ventaja al nombrar, al patrimonializar alguna expresión de la cultura. Yo presiento que la hay, percibo que sí existe, que de algún modo, no sé si sea el término adecuado protegerlo, preservarlo, etcétera. No sé, ¿qué piensas al respecto? Sí tiene esa practicidad, esa bondad para los poseedores del patrimonio, el hecho de que se patrimonialice. Bueno, tocaste tres cosas muy interesantes, muy importantes y en las cuales hay una coincidencia, aunque no hayamos conversado previamente esto. Una, el patrimonio no necesita que lo patrimonialicen externamente. Ha vivido desde que nació hasta nuestros días. Voy a ponerte un caso. La danza de Cúrpites en la meseta purépecha. Se baila en tres localidades fundamentalmente, que son San Juan Nuevo Parangaricutiro, Angahuan y Calzoncin, lo que fue San Salvador Combucho, Paricutin, este pueblo que quedó soterrado. Sí. Son tres pueblos que la bailan. Sí. Y hay referencias de que esta danza se bailaba ya en el siglo XIX. Nunca necesitó que le hicieran comerciales, que le dieran un reconocimiento para vivir, porque el sentido se lo daba precisamente la división barrial de los pueblos en mitades, ¿sí?, de una competencia que al mismo tiempo que servía para obtener reconocimiento desde las cuadrillas de jóvenes danzantes hasta fortalecer la fe, toda vez que al término de la danza de Cúrpites, después de 3 días y una competencia, la que ganaba, se gana todavía el enorme privilegio de llevar al niño Dios de la casa de un carguero a otro carguero, de la iglesia a la casa del carguero, en fin. Porque hay dos, siempre hay una cuadrilla ganadora y una que no ganó, pero hay dos niños Dios. Entonces, ¿qué necesitó esta danza para vivir? El sentido que le daba a la gente. De pronto llega el Estado y la convierte prácticamente en, después de la danza de los viejitos, después de esta es quizá la danza más emblemática. Pero ahora viene el problema. Al convertirse en una danza emblemática del Estado de Michoacán, no tiene ninguna declaratoria, pero es emblemática. Esta danza sale del pueblo y se presenta en escenarios, en diversos escenarios nacionales y extranjeros, ¿sí? Pero está descontextualizada, ya no lleva todo el sentido. Por citar un caso, en la danza las cuadrillas van por las calles del pueblo, los jóvenes detrás de las máscaras, que han aportado algo de dinero para pagar la música, llevan a la música a la casa donde está la novia. Le bailan, le tocan allí a la novia, el muchacho entra a la casa, irrumpe, es el único día que puede ir hasta la recámara donde duerme la novia o la pretendida, sustrae un juguete, algún objeto de ella, sale a la calle y del corredor generalmente tomaban una maceta y la rompían afuera, ¿sí? Eso ya no está en las representaciones, en estos espectáculos a donde se les lleva. Entonces pierde el sentido. Ese sentido de romper la maceta era como romper el cántaro en el siglo XIX, cuando Karl Lumholtz se encuentra en esta región, esta práctica de, bueno, al romperle el cántaro a la chica en la cabeza se mojaba totalmente, era llevada a casa de alguna amiga, le ponían un enredo seco, un guanengo, iba a su casa con un enredo y un guanengo y los padres conocían el código. Esta
ya recibió la mirada de un joven y en los próximos días alguien va a venir a pedirla. ¿Sí? Y la danza ya no la tiene. Suben, bailan muy bien, mueven excelentemente los pies, los jóvenes hoy, pero lo sacan de contexto y se convierte en un espectáculo. Se folcloriza, digamos. Sí, exactamente. Hay un proceso de folclorización. Entonces, eso es la primera parte. El patrimonio, las localidades en las comunidades no necesita este ejercicio exogénico que le dé la fortaleza. Sin embargo, hay una parte que yo no negaría tiene algo de positivo, que es el hecho de, por ejemplo, nosotros llegamos en una ocasión a Pómaro, en la costa Sierra Nahua, en donde se presentaba para las festividades de la Virgen de Guadalupe, en la novena, algo que ellos llaman las dancitas, y se toca con arpa, vihuela, y creo que jarana y guitarra. No recuerdo ahorita bien los instrumentos, y menos por nombre, yo no soy un músico. Pero el que los conducía en una charla que tuvimos con él, nos dice, es que esto está a punto de acabarse. ¿Por qué? Se está acabando porque los instrumentos ya casi no suenan, están todos rajados. Y efectivamente se oía ya el sonido raro, ya cansado, ¿no? de los instrumentos. Y nosotros tuvimos a bien ayudarles con una para integrar un expediente y enviarlo al PACMIC. Les proveyeron de una cantidad de dinero que se convirtió en instrumentos. Entonces, la parte positiva es que PACMIC, programas como PACMIC, por ejemplo, tienen sustento, se respaldan en el hecho de que México firmó la convención. Hoy día PACMIC podía no morir y tiene una justificación excelente. Pero de alguna manera a veces este tipo de apoyos es un simple paliativo, porque por lo que tú comentas, yo creo que las expresiones culturales están vinculadas a todo un contexto, Sí. ¿no? Si el contexto empieza a moverse, a transformarse, a veces estas manifestaciones culturales dejan de tener una funcionalidad dentro de todo un esquema o un sistema. Y yo pienso ahí que es precisamente cuando empiezan como que a entrar en el riesgo de la desaparición, cuando ya no cumplen el objetivo que cumplían en toda esta mecánica de la cultura. Mira, es el caso, por ejemplo, de las lenguas, ¿no? Hay muchas lenguas que están en proceso de extinción. ¿Tú crees que si se patrimonializan algunas de ellas, se salvarían, se fortalecerían, o también a lo mejor, digamos, la cuestión del patrimonio no nada más debería de quedar en el nombramiento, en el que ya quede en la lista de patrimonio mundial o de patrimonio cultural de la humanidad, sino que también se debe atender a ese contexto que le da vida. Pero ¿qué piensas al respecto de las lenguas indígenas? Hay varias de ellas que con este tipo de apoyos, ¿verdad?, se revitalizan. Hay varios casos al respecto. Bien. Me gustó la palabra que utilizaste, son paliativos. Sí, efectivamente son paliativos. La mejor forma de proteger el patrimonio es proveyendo, no con una guitarra o cosas así, sino evitando que las formas de vivir, evitando que las condiciones de existencia, que el modo de vida, ¿sí?, sufra estos cambios tan drásticos que le transforman la significación a lo que se vive. Entonces, sí, es más patrimonializable algo allí donde existen las condiciones para hacerlo, donde se tiene alimento, donde se tiene trabajo, etcétera, y no donde se migra. Donde se migra se corre más riesgo que en las propias localidades, aunque hay casos en los que no ocurre esto, se fortalecen más fuera de nuestro país, ¿no? La otra, la de las lenguas. Mira,
Yo viví de cerca un ejercicio de recuperación de la lengua purépecha en San Juan Nuevo Parangaricutiro, porque ellos se consideran que tienen la pintecua, o sea, el costumbre, más sólido de toda la meseta purépecha, pero no tienen un solo hablante, no tenían un solo hablante. Y decidieron que había que hacer algo, porque estaban en la idea de que solamente a través de la cultura se construye la identidad purépecha, quienes lo iniciaron. Trajeron a hablantes purépechas, purembes, y los pusieron a dar clase en quinto y sexto de primaria. 2 horas, si mal no recuerdo, obligatorias a la semana. El resultado es que no funcionó. No se recuperó ni un solo hablante. Se recuperó más en aquellos casos de localidades que emigraron a San Juan de hablantes que, al tener a sus hijos ahí en San Juan y siendo ellos hablantes, conservaron el purépecha. ¿Por qué? Porque las lenguas tienen una virtud. No es necesaria una gran academia. Y como decía mi abuela, ¿sí? La lengua se mama. Y como viene desde la cuna y tienes practicantes, es mucho más fácil. Cuando existen hablantes todavía que pueden conversar entre sí y se proponen extender las redes de hablantes, existen muchas más posibilidades, cuando tiene sentido la lengua. Pero ahí donde ya los golpearon durante décadas y décadas, metiéndoles en la cabeza y en los glúteos con cinturones y varas la idea de que su lengua los tenía en el atraso, y se fueron deshaciendo porque llegaron a pensarla, en algunos casos, más allá de un lastre, llegaron a pensarla como una vergüenza. Entonces, ahí sí se dio un golpe muy fuerte, y hay localidades que lo que menos desean, y eso lo escuchamos cuando hacemos campo en algunas localidades. Yo no quiero que mi hijo pase lo mismo que pasé yo. No quiero que me lo castiguen, no quiero que me lo releguen, no quiero que me lo discriminen, no quiero que se burlen de él porque habla la lengua. Entonces yo le digo que ya no hable. Entonces, si la lengua tiene sentido y tiene redes de hablantes, se pueden ampliar, pero cuando pierde el sentido, porque hay un sentido más poderoso, el del dolor, por ejemplo, el de una vergüenza inducida, es muy difícil. Entonces, yo no estaría tan cierto de que inyectándole dinero para recuperar una lengua se va a recuperar. El caso de los cochimíes, recuerdo a Polo Baliñas en alguna ocasión diciendo, pues es que el cochimí se va a morir porque hay uno que lo habla por aquí y allá a 200 kilómetros del otro, nunca se ven, ya no lo platican con sus hijos, entonces pues ya, con ellos se va. Y yo creo que a reserva de ver caso por caso, los caminos que siguen estos procesos de recuperación de la lengua son muy disparejos y dependen mucho de los hablantes. En lo particular, yo aprendí el inglés para poderme medio comunicar, y hubo una época de mi vida en la que no me impuse no hablar inglés porque era el símbolo del imperialismo, ¿no? Eran los tiempos del marxismo, leninismo y demás. ¿Y qué fue lo que pasó? Yo me puse un veto a mí mismo para hablar el inglés, y hablo un inglés torpe. Lo puedo leer bien, pero no lo hablo, ¿no? Y además, todas las veces que escuchaba hablar a alguien en inglés, yo me hacía el omiso, con rostro de no entiendo absolutamente nada, para no traicionar mis ideas, ¿no? Claro, Fidel Castro hablaba un excelente inglés, pero yo no lo sabía. Bueno, entonces yo lo dejaría ahí, ¿no? Con esto de la lengua. Sí, Hilario, bueno, es que
Es tan complejo todo esto de la cultura, ¿verdad? Son tantos ejemplos, tantas posibilidades que habrá algunas que sí se puedan fortalecer con ciertos paliativos, con ciertos apoyos, pero yo siempre pienso que depende estrictamente del contexto y de la voluntad, de la necesidad de la propia gente, porque de lo contrario, cuando es a forciori, creo que ahí no funcionan muy bien las cosas. Amable público de Radio INA, recuerden que estamos conversando con el doctor Hilario Topete, y vamos a continuar pues con esta plática acerca de el patrimonio cultural inmaterial. Hilario, ¿qué es la Convención Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial promulgada por la UNESCO en 2003? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Los ha logrado? ¿Sí tiene influencia en todos estos procesos patrimonialistas? Algo que nos puedas comentar al respecto. Bueno, los objetivos, bueno, primero la convención. La convención es eso, es un acuerdo internacional. Está firmado por poco más de 150 países. Ya sabemos quiénes no la firman. Estados Unidos no lo firma. Canadá se acaba de retirar, por obvias razones, ¿no? No da, a menos que lo insertes en el turismo y lo explotes, no te da para mucho. Y al contrario, puede ser desangrante para la economía de un país. No es extraño que muchos países ahí estén metiendo el patrimonio cultural inmaterial como cebo para el turismo, como una oferta de mercancía para el turismo. ¿Qué es lo que pretende la convención? Uno, como su nombre lo dice, es salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Y esto significa, entre otras cosas, realizar ejercicios de salvaguardia, procesos de salvaguardia, como pueden ser la investigación, la identificación, la documentación, el registro, la conservación, ahí donde sea conservable algo, y la difusión, entre otras. Esto significa salvaguardia, todos estos ejercicios. Es difícil que externamente haya alguien que pueda realizarlos todos. Casi siempre las instituciones atienden un solo aspecto. Verbigracia, lo que nosotros hacemos en el proyecto del Archivo de la Palabra, nosotros lo que hacemos es investigar, documentar y conservamos los materiales para su difusión después de regresarlos a las localidades. No hacemos todo. Nosotros no hemos entrado a estas listas de los inventarios a registrar absolutamente nada. Difícilmente nosotros podemos imponernos un ejercicio de conservación. No tenemos los recursos para poder entrar a esto, y que además ni me interesa conservarlos, ¿no? La gente es la que conserva sus cosas, y bienvenidas sean las conservaciones de ellos y las modificaciones de ellos. Tiene otra finalidad. La convención tiene algo noble que me parece que es la tarea que se impuso para que el patrimonio cultural inmaterial, puesto a la vista, puesto al conocimiento de otros, lograse el respeto del patrimonio cultural inmaterial. Conocer para respetar. ¿Por qué el respeto? En México hemos tenido una larga historia de discriminación, de marginación hacia aquellos grupos que tienen estas expresiones que no coinciden con Occidente. Los vestidos de las Marías, lejos de ser motivos de orgullo durante muchísimo tiempo, para nosotros decir qué preciosos vestidos de estas mujeres, eran el estigma de ellas, eran las Marías. Su indigenidad sí era puesta así de una manera exultante frente a todo el mundo, en una falta absoluta de respeto, considerando que ellas, antes que ser seres humanos, por ejemplo, eran Marías, eran indígenas,
¿En qué cabeza cabía eso? Pero esto es tan generalizado a nivel planetario que, bueno, cuando alguien dice el Estado se impone la obligación de propiciar el respeto, de generar las condiciones para que se respete el patrimonio cultural y material, uno no puede menos que decir, oye, qué padre, ¿no? Aunque no esté enteramente de acuerdo con todo lo que estés planteando, pero el día que lleguemos al respeto y todavía más allá, que construyamos, qué sé yo, procesos empáticos hacia esos practicantes de la cultura, mirarlos como pares, híjole, sería padrísimo. Aunque no sé si todos pensarán igual, no sé si alguien con una posición muy elevada que piense que por el hecho de haber ido a Harvard está muy por encima de cualquier practicante de la ceremonia del Balché, por citar un caso, tiene toda la autoridad, todo el permiso para insultar y para decir, para burlarse, para soltar cualquier calificativo, ¿no? Y peyorativos la mayor parte de las veces. Hilario, entonces, fíjate, este término de salvaguardia cobra una nodal importancia en cuanto a una reflexión en torno a su manejo. Sí. Antes de pensar salvaguarda como, digamos, tiene muchas acepciones. Una de ellas un tanto idílica, que yo creo que es congelar los procesos, las expresiones culturales en el tiempo, ¿verdad? Para determinados fines. La otra, ser un tanto proteccionistas, y tratar de detener por algún motivo que las cosas sean así. Pero por estos últimos comentarios que has manifestado, creo yo que se le debería de infundir otra manera de significar, de denotar el término salvaguarda. Y esto muy ligado al respeto, ¿verdad? Sí. Salvaguardar debería de convertirse en el respeto a estas formas distintas, a estas formas particulares de cultura, ¿verdad? Porque esto es lo que le da una base de orgullo a los propios portadores de este patrimonio. Sí. ¿Sí? Qué interesante, muy, muy interesante. Hilario, de verdaderamente es un halago conversar contigo. Y esto es ligado igual a esto que te he comentado. Hay especialistas que se dedican y cómo le hacen para decidir esto debe de nombrarse patrimonio, aquello, esto más. Participan las comunidades en esas decisiones. ¿Qué sabes al respecto? Mira, yo no estoy muy metido en ese terreno porque yo no he participado en ninguna integración de expedientes para declaratorias. De hecho, yo he tenido una invitación hace algunos meses y la rechacé. La rechacé porque yo parto de algo que decía hace un momento. La patrimonialización está allá. Nosotros lo que vamos a hacer es quizá colocar en otro pedestal lo que se pretende declarar. Entonces, yo creo que la convención debería de pensarse a sí mismo para facilitar que desde cualquier latitud del planeta, ahora con la ayuda del internet por todos lados, una localidad, Najá, por ejemplo, en Chiapas, nosotros vamos a patrimonializar la receta de tal cosa para resolver un problema estomacal. ¿Por qué razón? Tiene su derecho, es su patrimonio. Y la propia UNESCO concede que no son los creadores y portadores los que hacen su propio expediente. Siempre son acompañados por el Estado. Hilario, bueno, yo creo que tú eres una persona
un académico muy valioso al respecto, eres muy crítico en torno a esto de patrimonialización, de estas candidaturas por parte de las instituciones. En el INAH, pues la Dirección de Patrimonio Cultural es la que se encarga de todos estos procesos. Sería muy interesante saber tu opinión en ese contexto, ¿verdad? Hay veces que pues son farragosas estas discusiones, esos encuentros de académicos, funcionarios, etcétera, pero yo creo que deben de ser de cierto provecho. Pues tenemos muchas cosas que quisiéramos seguir comentando contigo, pero parece que el tiempo se nos está agotando. Todavía tenemos algo más de tiempo. Seguimos. Bueno, mira, pues aquí en nuestro texto de interrogantes hacia ti hay una serie de cosas, varias de ellas ya las has contestado muy bien. Las has contextualizado muy bien, has hablado de tus propias experiencias, de tu propia postura acerca de todos estos procesos de patrimonialización. ¿Tienes algunos temas, alguna bibliografía, algunos artículos, algunas, bueno, tú sé que das clases en la ENA y que tocas estas temáticas, contextos a donde se pudiera discutir abiertamente sobre esto, artículos, aportes para, digamos, hacer conciencia, ampliar este horizonte del patrimonio cultural inmaterial y que se pudiera pues aprovechar tanto por parte de las instituciones como parte de las propias comunidades. Esto último que mencionaste acerca de que muchas comunidades buscan una especie como de patente, como de reconocimiento, como de producción de origen, de procesos, de técnicas, de recetas, para su propio beneficio, que eso se me hace muy interesante y que está muy ligado a esto del patrimonio. Es patrimonio, de hecho, Sí, es patrimonio, es. ¿verdad? Tienes un proyecto de investigación, ¿cómo te desarrollas en todo este bagaje del patrimonio cultural inmaterial? ¿Cómo le hacemos para torear Tantas cosas. este laberinto farragoso? Mira, ciertamente nosotros tenemos un proyecto eje, estamos apoyados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El proyecto eje se llama Proyecto Eje Tlaxiaco porque el primer sondeo se hizo en Tlaxiaco con un proceso diferente al que usualmente se inicia una presencia del instituto en las localidades. Fue a raíz de que llegó una solicitud de Santiago Yolomecatl a la Escuela Nacional de Antropología solicitando un historiador o unos historiadores para que les ayudaran a hacer un libro. Simultáneamente, cuando estaba llegando este documento, dos alumnas de la Escuela Nacional de Antropología hacían una práctica en Cuquila. Y en Cuquila les dijeron lo mismo: oigan, ¿por qué no hacen un libro con nuestra historia? Entonces nosotros fuimos a ver qué pasaba, historia, qué entienden por historia, qué es lo que quieren en tanto historia, y resultaba que nos estaban hablando de tradición oral y de historia oral. Y entonces nos dijeron, le dijimos, oigan, pero es que todos los relatos que nos acaban de platicar y las que nos fueron platicando durante 10 días continuos más o menos, decíamos, es que son tan sabrosos los relatos, son tan compartidos por la gente, que va a ser una pena que ocurra lo que los viejos están diciendo. Los viejos decían, es que se está acabando esto, ya no nos escuchan, todos están en el internet, en la televisión, ya no podemos dárselo a los jóvenes. Y entonces regresamos a la escuela con un montón de relatos pergeñados en papel y demás. Y dijimos, ¿qué hacemos? La queja de los adultos mayores era que solamente veían el internet y solo creían lo que estaba en el internet y lo que estaba en la televisión.
Le dijimos, ¿y qué tal si le damos la vuelta y nos colocamos enfrente de los chicos y les colocamos a través del internet, a través de la radio y a través de la televisión sus relatos? Y empezamos a hacerlo. Ahí nació el subproyecto del proyecto de Jetlajiaco, que nosotros le llamamos, originalmente tiene un nombre larguísimo, se llamaba Archivo de la Palabra, Voz y Eco de los Pueblos Originarios de la Mixteca. Ya quedó en Archivo de la Palabra, porque empezó a desplazarse también hacia, hoy día en Xochimilco y en Milpalta lo estamos piloteando de la misma forma. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Trabajamos con la gente para reconocer cuáles son aquellas cosas con las que se identifican, cuáles son estas expresiones de la tradición oral que les gustan, que tienen sentido para ellos, que lo escucharon de sus padres, abuelos y que aún los conservan y se los van transmitiendo a los niños. Y luego de eso, después de hacer las debidas comparaciones entre diversos relatos y que sabemos que realmente es patrimonio, que realmente es cultural, que realmente se identifican con él, entonces nosotros optamos, sin hacer casting, no hay tal cosa como el casting, optamos por un relator que tenga fluidez, que no le tenga miedo a una cámara o a una grabadora, porque de lo que se trata es recuperar la palabra. La recuperamos con todos los elementos que lleva una ficha de un libro o de una revista. ¿Quién entrevista? ¿En qué consiste el relato? ¿Dónde fue obtenido? ¿Cuándo fue obtenido? ¿Quiénes ayudaron? ¿En qué formato se encuentran? ¿En qué contexto es que se platica, se transmite esta expresión del patrimonio cultural y material? Solicitamos permiso, primero, para que se convierta en cómplice de nosotros y nosotros de ellos y hacer una coautoría del documento grabado, no del patrimonio. ¿Sí? Y a pesar de que lo platicamos la primera vez, antes de grabarse lo recordamos. ¿Acepta usted la grabación? Sí, bueno. Es un poco esto que acabamos de firmar aquí, ceder derechos, pero allá nosotros no le podemos decir a la persona cédeme los derechos porque el patrimonio no es de él, es de un colectivo. Claro. Entonces lo documentamos con responsabilidad sobre el documento entre él y yo. Uh-huh. Pero, ¿qué significa esto? Nosotros nos traemos el relato, lo procesamos acá, lo editamos, se lo regresamos a la persona cómplice que nos confirió el relato, lo regresamos para todos, a las escuelas primarias, a las bibliotecas, ahí donde hay biblioteca, a la autoridad municipal, o el representante de la autoridad municipal, con una carta compromiso en donde dice que no se lo lleva a su casa. Eso es para que se conserve como parte del inventario o de los tesoros que va dejando una administración a otra. ¿Sí? Aparte, nosotros sacamos el audio, extraemos audio y lo llevamos a la radio. Ahorita estamos por entregar una buena cantidad de materiales a la XTLA de la CDI. Espero que el INA se convierta como responsable, como institución responsable, en el garante de un buen trato para que nunca se pierda la identidad del INA allí en una estación de radio de la CDI. Y al mismo tiempo nosotros nos estamos trepando a YouTube y estamos en la página del INA. Es decir, se trata de divulgarlo, pero no divulgamos todo. Las personas a veces muy humanamente nos ceden cosas que nosotros ya una vez en gabinete, al analizarlas decimos, esto no puede salir. Por ejemplo, una receta hecha con hierbas nativas, no podemos sacarla así tranquilamente a YouTube porque cualquier vival se entera del contenido, puede registrar la patente una vez que hacen los estudios sobre el ingrediente activo que posee la planta, y posteriormente los mismos creadores y portadores de la receta se convertirán en delincuentes porque están utilizando, ¿sí?, una patente de una empresa. Entonces nosotros detenemos algunas de estas cosas, decimos no, esto no se puede ir a un conocimiento abierto, tenemos que proteger.
aunque ellos nos hayan dado el permiso de divulgarlo, ¿no? Nosotros decimos no, porque esto puede ser muy riesgoso. Entonces, el proyecto, aparte de ser un laboratorio donde la mayor parte son chamacos, son estudiantes. Hay uno nada más de doctorado. Y se forman como etnógrafos, como documentadores. Se les da una formación ética que tú debes de saberlo, transitaste por la Escuela Nacional de Antropología. Nunca llevaste una clase de ética, yo tampoco llevé una clase de ética. Entonces estamos tratando de formar éticamente dentro de este laboratorio, estamos tratando de formar éticamente a los chicos para que trabajen humanamente con la gente y más allá del respeto. Yo creo que se trata más allá del respeto y de la tolerancia. Hay que ponerse en los zapatos del otro. Pero al mismo tiempo, con las facilidades que me da mi mundo académico, y que en ocasiones, no siempre, en ocasiones me permite entrever cosas que pueden ser riesgosas para ellos, ayudar también a que ese patrimonio nunca caiga en manos perversas. Qué interesante, Hilario. Tus palabras, una sabiduría profunda, reflexiva, pero a la vez práctica, muy realista acerca de este tema del patrimonio cultural inmaterial. ¿Bibliografía que tengas sobre el tema para el público interesado? Mira, la bibliografía, te voy a dar dos materiales que son producto de una colaboración entre el Archivo de la Palabra y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarios de la UNAM en Morelos. El CRIM UNAM Morelos financieramente están en mejor posición que nosotros. Entonces, tenemos un congreso. Del congreso hemos extraído los mejores materiales, incluidos aquellos de no académicos, es decir, creadores, portadores, y han caído en dos libros que se llaman Experiencia de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ya vamos en el segundo volumen. Por su parte, hay un cuerpo especializado en patrimonio cultural inmaterial, que es la Cátedra UNESCO, que también está en el CRIM. Cátedra UNESCO para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces ellos tienen todo el apoyo de la universidad. Al frente, Lourdes Arizpe también está empujando una cantidad de producción con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Acaban de presentar Floricanto, por ejemplo. Presentaron el año próximo pasado el Patrimonio Cultural Cívico. Y por supuesto, el Instituto Nacional de Antropología tiene unas memorias sobre las discusiones de patrimonio cultural impresionantes. Me parece que allí hay un vertedero excelente, los congresos que se han hecho, los productos de lo que está dando el instituto a través del seminario de Antonio Machuca, son geniales. Claro. Y yo creo que en la medida en que el instituto pueda darle una mayor divulgación, por ejemplo, el seminario, donde caen discusiones e ideas nuevas a cada instante, nosotros estaremos colaborando con el Instituto Nacional de Antropología. En su propósito inicial, nuestra ley orgánica se había anticipado a la convención. El instituto salvaguardaba antes de que apareciera la convención. Estamos hablando de 1939. Desde entonces el instituto salvaguarda, hace ejercicio de salvaguardia. Entonces no nos es ajeno, naturalmente es la materia de trabajo de las disciplinas antropológicas. Y bueno, lo único que se necesita es tener quizá un poquito más de atención por parte de la institución para reconocer que tiene un bagaje de investigadores fenomenal y que puede hacer maravillas en ejercicio de salvaguardia. Muchísimas gracias, Hilario Topete. Verdaderamente todo un placer, un gran aprendizaje conversar en esta ocasión aquí contigo. Benjamín Muratalla, a nombre de Radio INA, pues damos por terminada esta emisión del programa, agradeciendo profundamente la generosa participación de nuestro invitado, el doctor Hilario Topete, para platicar sobre el tema Experiencias en la conservación del patrimonio cultural inmaterial.
Gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención, a quienes les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. Controles técnicos, Joel Cuautle. Muchísimas gracias y hasta pronto. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.